Mi nombre es Brian Pulgar. Y mi nombre es José Madrona, y el presente video tiene como finalidad analizar las características de dos puntos de control con sus respectivas cuencas. Para determinar el caudal de diseño se utilizarán cuatro métodos: racional, DGA, Wernicke modificado e hidrogravimentario. En el caso del método racional, la fórmula está en función del coeficiente de correntía, la intensidad del evento de diseño por una duración t y un periodo de retorno de diseño de t. Este periodo de retorno será de 10 años y está en función del área de la cuenca. El coeficiente de correntía depende de factores fisiográficos, y si hay distintas zonas se hace un promedio ponderado de influencia de estas áreas. En este caso, para determinar el coeficiente de correntía se zonificó el área de la cuenca por zona urbana y zona de bosque, y después se utilizó un promedio ponderado de influencia de cada zona para obtener el coeficiente de correntía de cada cuenca. En este caso, para el colector Monjas es de 0,6661 y el colector Ferrari es 0,595. Para obtener la intensidad de diseño y no hay una curva IDF conocida, se utilizará el método de Grunsky. Primero necesitamos el tiempo de concentración, que lo utilizaremos por el método de California. Después de obtener el tiempo de concentración, lo reemplazamos en la fórmula de Grunsky y tenemos la intensidad de diseño. Y después se pasa a la fórmula principal y obteniendo el caudal máximo de la cuenca. El caudal en el cuenca Monjas se obtuvo 4,716 metros cúbicos por segundo, y en la cuenca Ferrari se obtuvo 3,918 metros cúbicos por segundo. Este método es el método de GAC, que es para actividades pluviales. Se utiliza desde la tercera a la novena región y este permite determinar el caudal máximo de cuenca sin información fluviométrica, entre cuencas que tienen áreas comprendidas de entre 20 y 10.000 km cuadrados y que además tienen periodos de retorno menores a 100 años. En este caso, para la cuenca escogida no es recomendable utilizar este método, ya que las áreas de estas cuencas es de menos de 0,01 km cuadrados, pero será desarrollado de igual manera exclusivamente como aplicación de este método. Primero debemos definir la zona homogénea donde está la cuenca. Para esto seguimos el siguiente esquema, está aquí. A través de los datos pluviométricos del sector podemos llegar a obtener la zona homogénea. En este caso la zona homogénea es NP, debido a que su promedio medio anual es de 413, que es menor a 600. Su precipitación máxima en 24 horas es de 88 milímetros y es mayor a 80, y su área pluviométrica es de 0,7 kilómetros y se encuentra en este sector. El segundo paso es obtener la curva de frecuencia regional en función de la zona homogénea en la que se encuentra, que es 1. Después se determina el caudal medio diario máximo del periodo de retorno de 10 años, que para el colector de Ferrari nos dio 0,189 metros cúbicos por segundo, y en el de colector de Monjas nos entregó 0,204 metros cúbicos por segundo. Después viene la determinación de la curva de frecuencia y el caudal instantáneo máximo. Aquí hay que aplicar un factor de conversión y se determina en función de la zona homogénea en la que se encuentra. Por lo tanto, la curva de frecuencia y caudal instantáneo máximo de la cuenca, en el caso del Ferrari, es 0,353 metros cúbicos por segundo, y el sector de colector Monjas es 0,382 metros cúbicos por segundo. Para este método Wernicke modificado, el cual permite conocer caudal máximo instantáneo para periodos de retorno menores de 30 años, a diferencia de su homólogo no modificado, es necesario saber el área pluvial de la cuenca, además de la precipitación máxima en 24 horas de dicha cuenca. Las áreas son conocidas y la precipitación fue establecida a través del mapa de isoyetas facilitado por la DGA. Además, se utilizó un coeficiente de periodo de retorno de 10 años para la quinta región, sacado del manual de crecidas y caudales. Al aplicar la fórmula correspondiente de Wernicke, se obtienen los valores de caudales máximos para las cuencas Ferrari y Monjas. Para este método son necesarios dos factores. En primera instancia, el tiempo peak,
para el cual es necesario conocer la longitud de la cuenca, la longitud al centro de gravedad del punto del control y la pendiente de esta cuenca. El segundo factor sería el caudal pico, el cual se calcula con la fórmula presente en pantalla, una vez conocido el tiempo pico. Luego de esto se utilizan coeficientes adimensionales para generar el hidrograma sintético, cuya tabla fue sacada del manual de cálculo de crecidas y caudales mínimos en una cuenca sin información fluviométrica. Utilizando las razones adimensionales se obtienen las dos primeras columnas de la tabla. La columna siguiente del caudal se obtiene al multiplicar el caudal de la columna anterior por el área de la cuenca para cada dato del hidrograma, utilizando las unidades de medida correspondientes. En cuanto al volumen, este se obtiene con el área del gráfico, caudal versus tiempo, utilizando la fórmula de trapezoide para ello. Al conocer el volumen y el área de esta cuenca se puede calcular dividiéndolo respectivamente la altura de la lluvia en milímetros caídos, cuidando siempre utilizar las unidades correctas. Posterior a esto se divide 1 milímetro por la cantidad obtenida de milímetros caídos. Por lo que se requiere conocer es el hidrograma unitario de 1 milímetro. Finalmente, como resultado de esto, se obtiene un factor adimensional, el cual multiplicaremos por los caudales para obtener el caudal corregido, que es el que ocuparemos para conocer el caudal máximo de cálculo de diseño. Este mismo proceso es repetido para obtener el caudal de la cuenca Ferrari. Otra forma para obtener la precipitación máxima en 24 horas es a través del método estadístico. En este caso se recopilaron datos de 4 estaciones a través de información del MOP ubicado en la comuna de Valparaíso, pero la estación del lago Peñuelas es la más representativa por tener la mayor cantidad de datos, que abarcan 30 años. Tomados los datos de la estación se procede a ordenar de manera ascendente para trabajar con la probabilidad de ocurrencia, se obtiene probabilidad de Weibull y se calcula el logaritmo en base 10 de los datos de las precipitaciones. Y después se aplican estos datos en los papeles de distribución y se logra apreciar que el de mejor ajuste es el papel normal logarítmico. Y se procede a buscar la precipitación máxima anual de 24 horas para un periodo de retorno de 10 años, lo que indica una magnitud de 170 milímetros. Para el diseño se utilizó el caudal obtenido mediante DGA, ya que de los dos obtenidos con resultados similares, este es el de mayores caudales. Considerando un control de entrada con un cajón rectangular de 0,6 por 0,2 por 1,2 metros de dimensiones, se utilizará la solución gráfica. Ahora, utilizando el método gráfico establecido en el manual de carreteras volumen 3, estableceremos si las dimensiones de entrada planteadas son las óptimas para recibir la altura crítica de los caudales de las cuencas estudiadas. Esto se necesita conocer los caudales ya calculados y las dimensiones de los cajones, altura 1,2 metros y ancho 0,6 metros respectivamente. Aplicando el gráfico del manual de carreteras se obtiene que la altura y las dimensiones del cajón planteadas son correctas y no se provocarán reembalses en ninguno de los dos casos. En cuanto al control de salida, primero determinaremos el coeficiente de pérdida KE, según la presente tabla, utilizando un tubo de hormigón con conducto prolongado y arista viva. A continuación, con el coeficiente anteriormente obtenido, el diámetro de la tubería, que será de 0,6 metros, y el largo que cubrirá la tubería, que será en ambos casos de una cuadra o aproximadamente 50 metros. Se utilizará un gráfico dado por el manual de carreteras, en el cual se debe intersectar las rectas diámetro coeficiente con la recta producida por el caudal conocido, obteniendo de esta forma la carga H en metros de salida para ambos colectores. Luego se procede a calcular la altura crítica, ocupando el diámetro del tubo y los caudales conocidos, insertando los datos en el presente gráfico del manual de carreteras. Con la altura crítica se puede obtener el parámetro de altura piezométrica H1, que es el promedio entre la altura crítica y diámetro de la tubería. Finalmente, con los datos anteriores, más una pendiente del 1%, se calcula HE o carga hidráulica de control de salida, dando los siguientes resultados, cumpliendo de esta forma con los requerimientos de diseño.